Muy buenas tardes, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es sábado 8 de enero del año 2022. Vamos a comenzar a reflexionar sobre la lección número 3 de Escuela Sabática, que se titula Jesús el Hijo Prometido. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3. Como hemos dicho ya en ocasiones anteriores, el pecado del ser humano no tomó por sorpresa a la divinidad. Todo estaba listo para implementar el plan emergente. Cuando Adán y Eva pecaron, se pronuncia la primera promesa mesiánica, y no solamente era una promesa, sino la primera profecía, donde se anunciaba la llegada del Salvador del mundo. Y esa promesa y profecía mesiánica se la dirige Dios directamente al diablo. Por eso hizo hasta lo imposible para que el Salvador del pecador no llegara a nacer a esta tierra. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La noticia fue ampliamente bien recibida entre Adán y Eva, a tal grado que llegaron a pensar que su cumplimiento sería muy pronto. En cuanto Eva quedó embarazada, pensó y anhelaba que ese ser fuera el hijo de la promesa. Sin embargo, habría de pasar mucho tiempo para que esa promesa mesiánica y profética alcanzara cumplimiento. Posteriormente, los profetas anunciaban en sus tiempos detalles de la llegada del Mesías, pero sería hasta que Dios decidiera cuándo habría de llegar el Salvador a nacer esta tierra. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliera rápidamente. Con gozo dieron la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador, pero el cumplimiento de la promesa tardó. Pero los tiempos de Dios son perfectos y encuentran cumplimiento cuando Él así lo dispone. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y sometido a la ley de Moisés. Pero como las estrellas en su vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Con el paso del tiempo, el mundo fue recibiendo luz hasta que finalmente conocieron y entendieron que el mismo Dios encarnado habría de venir a este mundo a morir por nuestros pecados. Cristo Jesús sería el Salvador del mundo. Cristo había abierto en su ministerio la mente de sus discípulos a estas profecías, pues comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Pedro, al predicar a Cristo, había sacado del Antiguo Testamento sus evidencias. Esteban había seguido el mismo plan, y también Pablo en su ministerio apelaba a las escrituras que predecían el nacimiento, los sufrimientos, la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Por el inspirado testimonio de Moisés, los profetas, probada claramente la identidad de Jesús de Nazaret como el Mesías, y mostraba que desde los días de Adán era la voz de Cristo la que había hablado por los patriarcas y profetas. Se habían dado profecías sencillas y específicas concernientes a la aparición del prometido. A Adán se le dio la seguridad de la venida del Redentor. La sentencia pronunciada contra Satanás: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Era para nuestros primeros padres la promesa de la redención que iba a obrar por Cristo. Había sido difícil aún para los ángeles comprender el misterio de la redención, entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando Abraham se le mandó ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. Noten bien, con intenso fervor observaron cada paso en cumplimiento de ese mandato. Cuando a la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham contestó, Dios se proveerá de cordero. Y cuando fue detenida la mano del padre en el momento mismo que estaba por sacrificar a su hijo, y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac,
Entonces se derramó la luz sobre el misterio de la redención. Y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Queridos amigos y hermanos, el cielo entregó el más grande y precioso don que tenía, nuestro Señor Jesucristo, para la salvación de nuestros pecados. Abramos nuestro corazón a Cristo Jesús. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.